de su misericordia. Entra con acción de gracias, por sus atrios alabar. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es el Señor. Alabado el son de trompetas, con pandero y arpa también. Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón, porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios. Administración de la palabra, y le he puesto como título Subiendo en el nivel de fe. Porque la Biblia nos está enseñando que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento y se perfecciona en el día del Señor. Cuando Él venga, dice que va a derramar de su gracia para que nosotros podamos alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Porque claramente necesitamos la asistencia del Señor. Claramente necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Claramente necesitamos ir detrás de los pasos de Jesús. Así como se presenta el Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, le rogamos que Él nos haga subir, que nos haga entender que necesitamos escalar peldaños, que no podemos quedarnos en el lugar en el que nos encontramos hoy, sino que, porque seguramente puede ser bueno, malo o más o menos, pero en todas las instancias el Señor nos da la posibilidad de crecer, de avanzar, de evolucionar. Y eso es lo que queremos todos los que estamos en este lugar, porque será un beneficio de manera personal, será un beneficio de manera familiar y será un beneficio de manera congregacional. Así en los tres niveles o las tres facetas en las que se presenta una casa. Nosotros dice que somos casa de Dios, somos una morada para el Señor. Pero también nuestro hogar es una casa de Dios. Y entonces cuando habla de nosotros como casa, la congregación, el edificio espiritual, dice que es casa de Dios y una puerta al cielo. Miren qué impresionante lo que determina el Señor en su gloria y en su magnificencia, que nosotros somos como una puerta. Por eso necesitamos que la bendición de Dios sea sobre nosotros, pero también a través de nosotros. A eso fuimos llamados. El Señor trajo bendición a nuestras vidas. Y por medio de la fe, el hombre que representa la fe, que es Abraham, y conforme lo que se les trasladó a Abraham, también se nos traslada a nosotros. Pero luego viene Cristo y dice, mayor que Abraham yo soy. Porque en definitiva es Él el que está impartiendo esa fe sobre un hombre, sobre una generación, sobre una iglesia, sobre una casa. Y nosotros necesitamos evolucionar en esos niveles. Así como se nos hablaba de que la mesa nos hace subir o nos habilita para que nosotros podamos subir en el orden espiritual, también la Biblia nos enseña que como familias tenemos que subir. Pero también nos enseña que si no estamos bajo la guianza de Jesucristo, del buen pastor, difícilmente podamos subir. Por eso David dijo, el Señor es mi pastor. Y comienza diciendo, nada me faltará. Y sea en la condición en la que se encuentre en su caminar como creyente, el Señor está ahí monitoreando para que nosotros podamos salirnos de los lugares en los que estamos y poder subir y luego participar de los delicados pastos, de las aguas de reposo y comprender que un día, así como las bendiciones y las misericordias nos alcanzarán, un día estaremos en la presencia de Dios para siempre. Otras versiones dicen así tan hermoso, subiremos a la casa del Padre para estar con Él para siempre. Eso lo dijo Jesús. Yo me voy para preparar moradas, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, pero hay que prepararlas para que nosotros podamos estar con Él para siempre. Esa es la promesa.
aprendíamos también que el Señor habita en la altura y en la santidad. Y hacia ese lugar Él siempre nos quiere llevar, a las alturas. Porque en las alturas nosotros damos nuestra mejor adoración. Cuando estamos muy carnales, muy naturales, muy terrenales, no nos manejamos como conviene. Y no le damos al Señor lo que en definitiva Él se merece. Pero qué bueno es que nosotros podamos elevarnos en el orden espiritual y en las alturas adorar al Señor. Y muchas veces subiremos a las alturas cuando nuestro corazón es quebrantado, cuando nuestro corazón se humilla delante del Señor. Cuando realmente reconocemos nuestras faltas, nuestros errores, vamos al Señor y decimos, desde ese lugar, aunque parezca que yo estoy tirado, en realidad, si me presento correctamente, humillado, si me presento ahí quebrantado, si me presento dejando de lado un montón de cuestiones que solamente me mantienen en orgullo, en altivez, y reconozco que necesito al Señor, ahí yo mismo estoy elevándome y estoy dando una alabanza, una oración que va de su vida. Y eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos, porque Él habita en la altura y en la santidad y nos da la posibilidad a nosotros de ir hacia ese lugar. Y claramente necesitamos humillarnos para que el Señor nos levante. Que en este último tiempo podamos manejarnos humillándonos, siendo humildes delante del Señor, y eso nos va a asistir para que nosotros podamos ser humildes en todas las facetas que nos toca vivir, en la familia, como cónyuges, como hermanos, en fin, todas las facetas que necesitamos, porque el Señor viene a bendecirnos de manera integral. Todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros tenemos, el Señor lo abraza, lo quiere bendecir, quiere poner su mano para que eso pueda tener y dar fruto. A eso fuimos llamados, para llevar mucho fruto. Y así como tiene que subir nuestro nivel de adoración, así como tiene que subir nuestro nivel de servicio, así también tiene que subir nuestro nivel de fe. Porque dice la Biblia, leíamos, que la vida del justo como la luz de la aurora que va en aumento. Entonces, nuestra fe necesita ir en aumento. Luego dice que para que nosotros podamos permanecer en la fe, tenemos que mirar a Jesús. Y Jesús habita en las alturas. Entonces nosotros tenemos que buscar las cosas de arriba donde está Cristo. Entonces claramente necesitamos, no solo en el orden posicional, mirar hacia arriba, sino en el orden espiritual, porque ahí está Cristo. Ahí habita el Señor y ahí seguramente vamos a encontrar todo lo que necesitamos para que nuestra fe sea aumentada. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Ahora nosotros necesitamos permanecer en ese parámetro, porque dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a finalizar hasta el tiempo de su venida. Por eso dice que hoy permanecen la esperanza, la fe y el amor. Hoy necesitamos crecer en esos niveles, pero el mayor de ellos es el amor, pero la esperanza y la fe lo que hacen es justamente habilitarnos para mantenernos en ese lugar. Entonces, manteniéndonos en la fe, lo que necesitamos es hacerla crecer, porque el justo por la fe vivirá. Y yo digo amén. La Nueva Biblia Latinoamericana, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, vamos a leer del verso 1 en adelante, dice algo extraordinario, sobrenatural, así como es Dios, porque su palabra y es Cristo manifestado en las Escrituras. Vamos a buscarlo. Nueva Biblia Latinoamericana, Hebreos capítulo 11, verso 1. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y creyendo en el nombre de Jesús, que hoy nuestro nivel de fe va a aumentar. Dice así: ahora bien, la fe es la certeza, sustancia de lo que se espera, la convicción, la demostración de lo que no se ve.
Interesante. Verso 2. Porque por ella recibieron aprobación, testimonio, los antiguos, nuestros antepasados. El verso 3 dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Todo lo que hoy vemos fue hecho de lo que no se veía por medio de la palabra. Y yo digo amén. Ese es el poderío, esa es la grandeza de Dios, en la cual nosotros fuimos metidos. Él nos metió en esa fe. Él puso fe en nuestros corazones. El Señor puso a Cristo dentro de nosotros. Y eso es motivo de alegría, eso es motivo para nosotros alentarnos, salirnos de lugares en donde muchas veces el enemigo, que el Señor lo reprenda, quiere meternos, que es en desánimo, que es en frustración, que es en amarguras, en tristezas, en angustias. Pero yo vengo ministrando la fe del Señor, que por medio de su palabra somos sacados de todos esos lugares, por la fe y el poderío que hay en la palabra. Y si hay poder en la palabra es porque Cristo es la sustancia de la palabra. La fe es certeza, mis amados. Todo lo que nosotros estamos recibiendo, téngalo por certero. Por eso es importantísimo deshacernos de todo tipo de incertidumbre. Muchas veces puede faltarnos la fe, pero ¿a dónde tenemos que ir? Tenemos que ir a Cristo, tenemos que ir a la palabra, porque Él sigue siendo el autor y en Él termina la fe. En ese lugar nosotros recibimos la fuerza, la potencia para posicionarnos en el lugar en el que tenemos que estar. Es certeza. Lo que Dios dice en su palabra y lo que yo recibo de parte de Cristo es una verdad. Entonces batallar, por ejemplo, con un enemigo como la incertidumbre, es algo que tenemos que tener en cuenta. Insisto, batallar, porque muchas veces puede venir sobre nosotros incertidumbre. Muchas veces vienen pensamientos contrarios, justamente para querer interferir en lo que Dios nos está diciendo, en lo que Dios ya nos ha dicho, y quitarnos la esperanza de lo que Dios nos va a decir, para robarnos la fe espiritual puesta a favor de los que creen en Él. Por eso tenemos que estar atentos. Por eso nuestra fe necesita crecer. Por eso no podemos quedarnos simplemente en lo que hemos creído que es maravilloso, pero eso dice que es como un rudimento, y ahora lo vamos a ver, sino que tenemos que salirnos, tenemos que ir a la perfección, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir edificando nuestra fe. No podemos quedarnos con la fe que hemos recibido, por ejemplo, cuando conocimos al Señor. Esa fe nos alcanzó, y bendito sea el nombre de Jesús, para entender que en Él hemos recibido salvación y vida eterna. Eso es extraordinario, mis amados. Pero Dios no es solamente eso, aunque eso es maravilloso, es lo más grande, si queremos ponerlo en un nivel espiritual. No ha sido por méritos nuestros, sino por gracia de Dios, por un don de Dios. Bueno, ahí ya tenemos dos. Tenemos que la fe es un rudimento y la fe es un don, es un regalo. En esta mañana el Señor una vez más nos está regalando fe en el nombre de Jesús. Certeza, es certeza de lo que se espera. Por eso cada vez que nosotros esperamos algo, esperamos una recompensa del Señor, esperamos el retorno del Señor, está sustentado por la palabra de fe que es Cristo mismo. Y Él no miente, Él no falla. Puede que estemos involucrados en un proceso de parte del Señor, pero Él va a cumplir cabalmente lo que dijo y lo que dice. Lo que nos está trasladando hoy, Él lo va a cumplir. Así que yo vengo ministrando en el nombre de Jesús que esa fe es certeza. Todo lo que oíste de parte del Señor, todo lo que te fue impartido, todo lo que te fue regalado, todo lo que se puso como un fundamento, todas las promesas que nuestro corazón ha abrazado, se van a cumplir. Se va a cumplir lo que el Señor dijo
Para tus hijos, yo digo amén. Se va a cumplir lo que el Señor determinó para nosotros como familia. Yo digo amén, porque es una certeza, es una convicción de lo que se espera. Por eso, mis amados, no podemos manejarnos en nuestra vida sin esperar algo. Por ejemplo, en el orden profético, la iglesia tiene que estar esperando al Señor. Y por debajo de esa espera hay un montón de cuestiones que transcurren en nuestra vida de fe, que por ejemplo nos hacen ordenarnos, nos hacen arrepentirnos de nuestros pecados, querer llevar adelante un lineamiento de lo que determina el Señor. Queremos trabajar en nuestros hijos, queremos trabajar en nuestro matrimonio, queremos trabajar en nuestro ministerio, queremos llevar adelante. ¿Pero por qué? Porque queremos que cuando Él venga, al que estamos esperando, nos encuentre así como Él determinó encontrarnos. Que nos halle no solo haciendo lo que teníamos que hacer, sino listos para recibirlo como Él se merece. Y claramente, insisto, que necesitamos la gracia de Dios para alcanzar esa estatura. Pero yo creo en el nombre de Jesús que mientras permanezcamos, que nosotros permanezcamos en Él, Él va a permanecer en nosotros. Esa es nuestra esperanza. Y sea cual fuese la condición en la que estamos, Él nos va a asistir para que podamos estar listos. Pero tenemos que esperar. Y ese esperar quiero ponerlo en un lugar espiritual claramente, para que podamos reflexionar si estamos, qué esperamos de nuestra vida. Y vamos a meternos puntualmente en nuestra vida de fe. ¿Qué esperamos de nuestra vida de fe? ¿Qué esperamos para la vida de nuestros hijos? ¿Qué queremos nosotros como familias espirituales, pero también como familia en nuestro hogar? Porque si simplemente nos manejamos por inercia, no estaríamos viviendo por fe, estaríamos viviendo por vista, desde lo natural. Y la fe está por encima. Por eso dice el justo, ese que quiere tener una vida de aumento, tiene que vivir por fe. Tiene que vivir abrazado a la palabra. Y desde ahí poder manejar todos los demás niveles o las demás facetas o todas las cuestiones que nos tocan en nuestra vida trivial, en nuestra vida natural, en nuestra vida terrenal. Pero vivirla bajo la mirada del Señor, bajo la guianza del Espíritu Santo. Y claramente se van a ver afectadas positivamente nuestras vidas en los demás órdenes. Eso ténganlo por seguro, mis amados, porque la fe es certeza. Y cuando nosotros trabajamos en que eso se lleve adelante, se va a cumplir. Espéralo, dice la Escritura, porque ciertamente Él volverá. Algunos lo tienen por tardanza, pero Él simplemente está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Por amor, por misericordia, entiendo, el Señor extiende el tiempo. Y cuánto más nosotros, la Iglesia de Cristo, que estamos recibiendo por medio de su palabra una revelación hermosa del retorno del Señor, y hablamos continuamente de esto. Aferrarnos a esa verdad, no para incurrir en temores ni en desesperación, sino para que nosotros podamos llevar adelante nuestra vida de fe en plenitud. Porque si estamos en su presencia hay plenitud. Y su presencia no está solamente en este lugar, sí actúa fuertemente en este lugar, porque dice que hay una potencialidad cuando estamos juntos. Es mayor lo que acontece cuando estamos juntos que cuando estamos solos. Nuestra oración de forma personal la recibe el Señor en nuestro devocional, pero lo que ocurre, mis hermanos, cuando estamos en este lugar es la presencia manifiesta de Cristo de una forma poderosa, porque somos más de 2 o 3 reunidos en su nombre. Entonces el Señor está, y yo creo que Él está en medio nuestro. Yo creo que Él está abrazándonos. Y si dice que por ella recibieron aprobación, la fe hace que nosotros nos presentemos aprobados
delante del Señor. Recibieron aprobación, recibieron un testimonio los antiguos, y por la fe entendemos que el universo fue preparado. Miren, mis amados, el universo, por la fe, el universo fue preparado. ¿Cuánto más el Señor tendrá el poder para prepararnos a nosotros por medio de la fe? Somos la sustancia hecha realidad, el sacrificio del Señor. Él dice, el fruto de la aflicción de su alma. Él está satisfecho porque en nosotros ha depositado fe y hemos creído al anuncio. Eso es extraordinario. Eso somos nosotros. Y eso es lo que debe acontecer. No se permita no transitar su vida por medio de la fe. Porque es en definitiva lo que dio el inicio. Y así debe terminar. Porque mejor es el fin que el principio. Que el Señor nos encuentre realmente creciendo en la fe. Sí que nos acontecen situaciones, altibajos, un montón de cuestiones. Nos acontecen claramente, el Señor así lo determinó. Pero eso no puede detener, eso vendrá a ser una prueba de nuestra fe. Muchas veces las consecuencias quizás de acciones que no hicimos bien tienen que traernos un buen fruto. Tenemos que saber capitalizar lo que no se hizo bien, restaurarlo, acomodarlo, pero que eso no nos detenga, que eso sea algo que nosotros podamos ver para no repetir y para poder crecer, para poder aprender aún de los errores que hemos cometido y que no estuvieron bajo la lupa del Señor y que no tuvieron beneficios ni para mi vida, ni para mi familia, mucho menos para el ministerio. Rever, sea una u otra cuestión, que la fe determine un crecimiento, algo mayor para nuestra vida espiritual. ¿Amén? Es necesario. Y entender que no siempre se va a presentar de forma visible conforme a nuestros ojos naturales, sino que nuestra mirada es bajo la mirada de fe. Ojos que pueden ver lo invisible, para que justamente cuando ocurra nosotros podamos glorificar a Dios. Si mirásemos de forma natural hoy en el presente todo lo que el Señor ha hecho, lo primero que necesitamos hacer es agradecer a Dios por lo que Él hizo. Pero en su momento hemos confiado y hoy podemos vivenciar la promesa de lo que Él nos dijo en aquel tiempo. Bueno, eso no ha cambiado, eso necesita crecer, porque si lo hizo, tiene la potencialidad de volver a hacerlo. Él lo hará otra vez, y lo hará mejor, y lo hará mayor. Entonces tenemos todas las cuestiones de parte del Señor a nuestro favor, porque por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Ahora bien, la Biblia deja ver que solamente podemos aumentar en nuestro nivel de fe cuando oímos la palabra. Porque aunque se repita, porque aunque ya lo haya aprendido, porque aunque haya conceptos que se vuelvan a dar, como la palabra está viva, y yo digo amén, porque Cristo está vivo, como la palabra es eficaz, porque el Señor es eficaz, entonces cada vez que la recibo, hay algo nuevo que acontece. Se me da la posibilidad de poder ir un poco más allá. El epi de Dios, lo que está más arriba, así como el episinagogue, así como la epignosis, un conocimiento pleno del Señor. Y lo que en otro tiempo quizás no lo entendía totalmente, o lo entendía en parte,
cuando la palabra de Dios ingresa nuevamente a mi corazón, se habilita algo nuevo, algo que me da la posibilidad de ir más arriba y de estar más cerca del Señor. Amén. Romanos en el capítulo 10, en el verso 17, marca un principio espiritual para la iglesia, para el pueblo de Dios, para todos los que hemos creído en el Señor. Y dice así: así que la fe es por el oír. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Y yo digo amén. Ese principio, mis amados, nos debe acompañar siempre. Es más, lo deberíamos traer a memoria todos los días de nuestras vidas. Así como cuando leemos, por ejemplo, en Romanos en el capítulo 12, en el verso 2, que dice que necesitamos que nuestros pensamientos sean renovados. Y en el único lugar que pueden ser renovados es en Cristo. En el único lugar que pueden ser renovados es en su presencia. Y su presencia se hace manifiesta por medio de la palabra. Entonces, en el único lugar donde yo encuentro refugio, donde encuentro eficacia, donde encuentro vida, es en la palabra. Estamos escuchando su palabra. Entonces Él está haciendo algo dentro nuestro. Y es puntual el Señor. No da lugar a dudas. No permite que nosotros tengamos la posibilidad de ir a otros lugares. Él dice: solamente oyendo la palabra. Si mi fuente no es la palabra, entonces estoy corriendo peligro. Porque mi fe, para que crezca, para que suba de nivel, para que madure, tiene que ser por medio de oír la palabra. ¿Estamos oyendo la palabra? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Estamos permitiendo no solo a nuestro corazón oírla, sino guardarla en nuestro corazón? Y en el sentido espiritual, guardarla en nuestro corazón implica que cuando la necesito, sé dónde ir a buscarla. Y si está guardada en mi corazón ante alguna situación, circunstancia, ante lo que me esté aconteciendo, yo tengo la palabra. Yo tengo la palabra profética más segura, la que me va a alumbrar, la que me va a dar paz, la que me va a guiar. Entonces mi fe no va a ser quebrantada, va a ser fortalecida. Y conforme es fortalecida, tengo la posibilidad de ir. Cuando habla de fuerza, habla de potencialidad. Habla de algo que tiene lugar para crecer. No se la puede detener, no se le puede poner un techo, sino que sigue avanzando. Porque Dios se maneja de esa forma. Los caminos de Dios son insondables. No se le puede poner un límite. Es más, dice la Escritura que Él está por encima de los cielos, dando a entender que Él creó y que en definitiva eso simplemente es el estrado de sus pies. La grandeza de Dios es muchísimo mayor. Así es la fe de los que estamos en Cristo Jesús, en aumento. Permitámosle al Espíritu Santo nos dé la claridad de aperturar nuestro entendimiento para que nuestra fe vaya más allá de aún lo que hemos visto, de aún los milagros que han sucedido en nuestras vidas, aún las sanidades, de todo lo que ocurrió, que es maravilloso, mis amados, es extraordinario. No nos alcanza la vida para darle gratitud, pero no termina ahí. Es más, dice que nuestra vida no termina en esto que nosotros estamos llevando adelante, sino que tenemos vida eterna. Miren, la Biblia dice que los años del hombre son entre 70 y 80. Es más, dice que los más robustos, los que llegaron con mayor fuerza, alcanzan. Claramente, si se superó, el Señor está dando regalía de tiempo. Pero nunca será mayor de lo que Él ofrece, que es vida eterna. Por eso nuestra preparación es una preparación espiritual para vivir en la eternidad de Dios y con Dios. Y eso si llegamos a esa edad, porque ninguno de nosotros lo sabemos.
Lo que sí sabemos es que estamos en Cristo. Lo que sí sabemos es que en Él hay salvación. Lo que sí sabemos es que en Él hay eternidad. Lo que sí sabemos es que por medio de la fe comprendemos todas esas cosas. Y para que eso no se opaque, para que eso no retroceda, para que eso no sea quitado de nuestra mirada, necesitamos fortalecerla. Y para fortalecerla necesitamos hacerla crecer. Amén. La fe viene por el oír, mis amados. Entonces, dese por privilegiado cada vez que el Señor le da la posibilidad, cada vez que el Señor allanó los caminos, cada vez que el Señor lo convenció de poder estar sentado a sus pies, escuchando su voz, escuchando su palabra, para que todo lo que vamos recibiendo tenga un mejor posicionamiento de todas las otras cosas que vienen de otro reino, que vienen de otro lugar, que el Señor las reprenda y no tengan y no tomen lugar en nuestros pensamientos, sino que prevalezca y suba los pensamientos de Dios, que son ciertos, que hay certeza. Él es un Padre bueno, mis amados. Y el otro, el innombrable, Satanás, que el Señor lo reprenda, también se adjudica paternidad, pero Él es padre de mentiras. A Él no hay que creerles. A esas cuestiones hay que simplemente estar atentos porque dice que nosotros no podemos olvidarnos, no podemos ser cándidos, no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Pero no ignorarlas no significa que yo me aferro a ellas, ni le creo, sino que estoy atento a que van a venir cuestiones que me van a querer meter en un campo de incertidumbre. Pero mayor es la fe en Dios, pero mayor es su palabra, pero mayor es su presencia. Es certeza, es convicción. Y no se anda con chiquitajes el Señor. Él está diciendo, la fe que yo estoy proponiendo es la fe que determina y que dice que por medio de esa fe fue preparado el universo por medio de la palabra. Después de eso, nuestra seguridad tiene que afirmarse en el Señor. Y todas las cuestiones que están dando vueltas y en las que el Señor nos metió para beneficiarnos, tenemos que con vehemencia abrazarnos, tomarlas, creerlas, porque se va a cumplir. Pero hay un detalle, no menor, para que el propósito del Señor, no nuestros propósitos, son dos cuestiones distintas. Hay propósitos personales y hay un propósito de parte del Señor. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que deleitarnos ¿en quién? En nosotros, en nuestros logros, en lo que tengo a la mano de parte de un sistema que me promete cosas que en definitiva son... No, tenemos que deleitarnos en el Señor y entonces Él cumplirá su propósito en mí. El Señor nos ayude en este tiempo final a comprender que el Señor tiene un propósito. Y claramente tiene un propósito. Él tiene un propósito general, tiene un propósito particular, tiene un propósito familiar, tiene un propósito congregacional. Necesitamos volvernos expertos en discernir lo que Él está haciendo. En Romanos, en el 12:2, no simplemente nos pide una renovación, porque una renovación es un aumento, es un crecimiento para comprender las voluntades del Señor. La voluntad del Señor para nosotros hace 10 años atrás no es la misma que hoy. Si no hay una renovación, nos vamos a quedar en el pasado. Si no queremos crecer en nuestra fe y en esa renovación, difícilmente alcancemos a comprender la voluntad de Dios para este tiempo. Y no solo eso, ahí ya habla simplemente de conocer la voluntad, pero luego el Señor insiste en que nosotros sepamos cuál es la buena voluntad. Eso es en primera instancia, eso es como los atrios, el primer paso.
Anhelo conocer la voluntad de Dios. ¿Cuántos anhelan conocer la voluntad de Dios? Bueno, y esos son pasos que tenemos que dar. Entonces yo sé lo que es bueno, pero Dios, como siempre quiere hacernos crecer, seguimos renovándonos para comprender lo agradable. No simplemente lo que es bueno, sino lo que agrada al Señor. Porque hay cuestiones que están bien y hay otras que agradan el corazón de Dios. Y tampoco eso sería el lugar santo. Y como Él quiere seguir haciéndonos crecer, también nos hace comprender que hay un lugar santísimo. La perfección de Dios, a la cual Él quiere llevarnos, a la perfección de Dios. Nosotros estamos en ese proceso de perfeccionamiento, pero Él continuamente quiere que comprendamos cuál es la voluntad. Y para eso nuestros pensamientos necesitan renovarse. Eso, mis amados, es un aumento en el nivel de fe. Amén. Y por el oír. Tengo datos referenciales de lo que es la fe, para que nosotros podamos tener en cuenta lo que significa, pero también lo que representa. Y que está en todos los caminos, que está en todos los procesos de nuestra vida como creyentes. Estos son datos referenciales. Número 1, tengo la versión Reina Valera. Hebreos capítulo 6, verso 1, dice lo siguiente. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, ¿a qué? A la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, ¿de qué? De la fe en Dios. ¿La Escritura nos está diciendo que extirpemos lo que ya conocimos? No. Eso es un rudimento, eso es un fundamento. No podemos quedarnos en ese lugar. Vamos a dar, por ejemplo, un dato ilustrativo, un ejemplo claramente. No podemos estar todo el tiempo arrepintiéndonos de lo mismo. Ay, pastor, que entonces no nos arrepentimos más. No, sí. Yo no estoy diciendo que está mal arrepentirse. ¿Me comprenden? Lo que la Escritura nos está diciendo es que tenemos que salir de esos lugares. Que eso ya es un fundamento, eso es un rudimento. Nosotros sabemos que cuando erramos, cuando fallamos, tenemos que ir a Dios. Nunca deje de hacerlo. Es importantísimo. Pero si nosotros no estamos dispuestos a darle fin a determinadas cosas, no vamos a crecer. Nuestro nivel de fe estará siempre abrazado de los rudimentos. ¿Y cómo andarnos acá luchados? Ese es. Y acá siempre con los mismos problemas. Por lo menos demos lugar a que vengan otros problemas. Pero para que eso ocurra tenemos que resolver esos problemas que nos tienen ahí muchas veces atrapados. Con taras, con trabas, con estacas, y no nos permiten subir. Entonces, la fe es un rudimento, claramente. Todos la necesitamos. Es un fundamento. Pero dice que ya tenemos que dejar atrás esos rudimentos para ir adelante a la perfección. Y sigue siendo por medio de la palabra y sigue siendo para que nosotros podamos crecer en nuestro nivel de fe, conocer la grandeza de Cristo. Amén, iglesia. Número 2, Primera de Corintios, capítulo 12, verso 9. Dice, otro, está hablando de los dones espirituales. Y los menciona, comienza mencionando cada uno de ellos. Y dice que hay otro que es fe.
por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Entonces, claramente la fe es un don. La fe es un regalo. La fe es algo que Dios nos traslada para que nosotros podamos desarrollarla, porque es un don de Dios. Cuando, por ejemplo, la Biblia también habla del don de sanidad, no es que nosotros tenemos superpoderes por nosotros mismos y nos gloriamos en eso, o eso es algo que a nosotros nos identifica, porque es un don de Dios, para beneficio de la iglesia. Entonces, si la fe es un regalo, también necesitamos desarrollarla y trasladarla para beneficio de los demás. Porque la Biblia dice que lo que recibí como un don, lo que recibí de gracia, de esa misma forma tengo que darlo. Comienza claramente, lo sabemos, en nuestro hogar, pero luego tiene que desarrollarse en todos los estratos en los que nos movemos. Entonces dijimos, la fe es un rudimento, la fe es un don. Hechos capítulo 14, verso 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y bendito sea Dios. Nosotros somos gentiles, mis amados, en cuanto a nuestra procedencia. Si el Señor en su bondad no hubiese abierto la puerta de la fe, no estaríamos en este lugar. Porque no era para nosotros. Porque a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron le dio la potestad de alcanzar a ser sus hijos. Entonces, claramente la fe es una puerta. Una puerta por la que muchos tienen que entrar, así como se nos permitió entrar a nosotros. La fe necesita crecer en su nivel para que podamos comprender completamente lo que significa trasladar fe. Nunca se olvide de trasladarle fe a sus hijos, sea cual fuese los tiempos que nos tocan vivir, porque Dios está por encima de todos los tiempos. Es más, Él maneja los tiempos. Y el salmista lo puso así: en tus manos están mis tiempos. Sin importar lo que acontece, lo importante es lo que está aconteciendo en lo que Dios está haciendo. Y en definitiva yo pertenezco a ese lugar. Entonces lo que me interesa es lo que Dios está haciendo, porque eso me trae beneficios. No me permito correrme ni salirme de lo que Dios está haciendo. Porque en eso nuevo que Dios está haciendo es algo que me lleva a otro nivel de conocimiento, a otro nivel de fe, a otro nivel de entendimiento. Porque decido quedarme en el lugar donde en definitiva Él me puso, porque Él me arrancó de muerte, Él me arrancó de tinieblas y me puso en el reino de su Hijo amado. Ahí me tengo que quedar, ahí tengo que mirar lo que acontece. Y lo otro, pastor, que viene muchas veces a querer, bueno, estemos atentos para que no tomen preeminencia. Batallemos, peleemos la buena batalla de la fe. Claramente se presentan cuestiones para que sea aprobada nuestra fe. Para eso. Cuando hay tiempos de dificultades, bueno, ahí tenemos que poner de manifiesto nuestra fe. Hay situaciones límites que nos acontecen. Ahí tenemos que poner a prueba nuestra fe. A veces también estamos colmados de un montón de bendiciones, que las voy a poner así, que quizás son materiales y que están bien, porque dentro de la abundancia de Dios también Dios permite que podamos crecer en ese lugar. Y gloria a Dios. Pero también vamos a ser probados en nuestra fe. Porque muchas veces, porque tenemos mucho, como que tenemos más rangos para
corrernos de lo de Dios. Eso es importante, porque el Señor no mide si nosotros estamos en escasez o estamos en riqueza desde el orden material. Él mide nuestra fe desde lo espiritual, desde nuestras convicciones, desde lo que nosotros creemos conforme a lo que Él nos ha manifestado. Y dentro de todo eso nos permite disfrutar claramente de todas las bendiciones que incluyen lo material y lo económico. Nos permite disfrutarlo. Claramente, no le tenga temor a eso. Sí manejémosle con fe, cumpliendo cada una de las indicaciones que Él considera correcta para nuestra vida. Amén. Es una puerta. La fe es una puerta, mis amados. La fe es una puerta. Cuando nos disponemos continuamente a entrar por ella, luego estaremos delante de otra puerta, que por medio de la fe, como diciendo, Señor, yo en esto te creí, y es real, y me posicionaste. Ahora, cuando estoy en determinado lugar y conforme quiero crecer, habrá otra puerta que necesitará abrirse y se abrirá por medio de la fe. Amén. Número 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 13. ¿Qué más es la fe? Dijimos que la fe es un rudimento, la fe es un don, la fe es una puerta. Pero ahora viene Segunda de Corintios capítulo 4, verso 13, y dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Aleluya. Hablamos fe, pero para hablar fe tiene que haber un espíritu de fe. Tenemos que manejarnos bajo ese cielo y esa atmósfera espiritual. Qué lindo que la iglesia se mueva bajo ese cielo en el orden espiritual. Un buen espíritu, un espíritu que está confiado en el Señor, un espíritu que no titubea a la hora de hablar, porque muchas veces nos pasa, seamos sinceros, tenemos la palabra, sabemos que Dios es poderoso. Es más, hemos visto lo que Él ha hecho, pero muchas veces, no quiero decirlo a ver si no se cumple. Y quedo avergonzado. Dios jamás quedará avergonzado, porque está dentro de su soberanía y dentro de la nuestra está hablar fe. Nosotros oramos creyendo que el Señor puede sanar a una persona, pero está en Él querer sanarla en el momento que Él considere. Eso es soberanía. Eso nos da otro entendimiento, porque si no, nosotros nos pondríamos en la posición de Señor y Él en que tiene que hacer lo que nosotros le pedimos. Y es al revés. Y es conforme a Él le parece. Ahora nosotros fuimos llamados a hablar fe y a tener un espíritu de fe. Amén. Les pongo otro ejemplo. El Señor nos indica que nosotros tenemos que ir y predicar el Evangelio. ¿No es así? Ahora, no está en nosotros que el otro crea. No por eso vamos a dejar de hacerlo. No es que decimos, no, a este no le voy a ir porque no va a creer. Nuestra tarea es ir y predicar. Y el Espíritu Santo lo convencerá. Y después entrará otra cuestión, el corazón del hombre, que quiera recibir o no. ¿Vieron? Pero nosotros fuimos llamados a hacer lo que nosotros tenemos que hacer, independientemente de lo de afuera, de lo externo o de otra persona. Que el Señor siempre nos dé claridad de nosotros hacer lo que tenemos que hacer. Y a veces eso llevará o traerá consigo cuestiones fuertes.
donde tendremos que posicionarnos y tendremos que estar seguros de lo que Dios quiere para nosotros, conforme su palabra, siendo coherentes, permitiendo que el Espíritu Santo vaya acomodando cada cuestión, porque eso también implica fe, porque la fe está sustentada en la palabra. No hay forma de irse para un lado o para otro. Entonces la fe, mis amados, también es un espíritu. Y número 5, hay más. Gálatas capítulo 5, verso 22. Dice, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Entonces la fe es un fruto. Qué bueno que el Señor vea ese fruto en nosotros, entre muchos de los que espera. Pero bendito sea Jesús y bendita sea su palabra, que hoy Él nos está subiendo en el nivel de fe, porque estamos conociendo la verdad. Y no solo que esa verdad nos liberta, sino que nos libra de pensamientos contrarios. Es más, batalla contra toda incertidumbre que quiera venir. Y nos posiciona porque tenemos de dónde agarrarnos. Porque tenemos una roca firme que se llama Jesucristo. Y si estamos parados sobre esa roca, entonces podrán venir vientos, que son pensamientos contrarios, que son doctrinas contrarias, podrán venir tempestades, lluvias, podrán dar con ímpetu contra nosotros, pero como estamos posicionados en el Señor, no nos podrá derribar. Amén. Entonces, la fe, mis amados hermanos, es un fruto y necesitamos presentarla delante del Señor, porque la Biblia dice que el que se acerca a Dios lo tiene que hacer creyendo, con fe, sabiendo que Él es galardonador de los que le buscan y de los que se acercan de esa forma. Amén. El Señor nos conceda, mis amados, a partir de hoy. ¿Y por qué digo a partir de hoy? Entendiendo que en otros tiempos también nuestra fe estuvo ahí firme, pero quizás para algunos no tanto. Es más, puede que otros no lo hayan tenido en cuenta. Y cuando digo hoy, no lo digo solamente por el día puntual, cronológico, sino un tiempo que Dios está aperturando. Porque si dijimos que la fe es una puerta, qué maravilloso es que hoy esa puerta se abra para que nosotros podamos ingresar a lo nuevo de Dios. Porque Él siempre tiene algo nuevo, mis amados. Está en nosotros simplemente renovarnos en nuestro entendimiento. Amén. Pero también la Biblia habla de que la fe es una coraza, de que la fe es una ley, de que la fe es un escudo. Y la Escritura deja ver. Hay pasajes que lo sustentan. Entonces, ¿cómo no abrazarnos espiritualmente? No solo al concepto propiamente dicho, sino a lo que representa a Cristo como fe en nosotros. Para poder seguir creciendo, para poder seguir creyendo, para avanzar, para evolucionar, para subir, mis amados. Como el llamamiento de Dios es un llamamiento sobrenatural, como el llamamiento de Dios será como una voz de mando, que solamente los que estén ávidos, los que estén sensibles a esa voz, los que se han dejado preparar en este tiempo, van a poder escuchar esa voz. Para sostenernos en esa verdad necesitamos que nuestra fe sea inquebrantable. Para que no seamos del otro bando, del que tiene al Señor por tardanza y entonces, bueno, vivamos tranquilos, hagamos lo que mejor nos parece, si como que lo que era una verdad ahora ya va perdiendo valor. Mas no es así, es totalmente lo contrario. Por eso Él viene a nosotros de forma continua a recordarnos que Él estará junto a nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Amén.
Termino y vamos a adorar al Señor. Si me acompaña, nos ponemos de pie y vamos a proclamar lo que dice su palabra. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 7, dice, porque por fe andamos. Gloria a Dios. ¿Sabe usted que nosotros andamos por fe? Pero tiene que haber en nosotros algo mayor, algo que vaya más arriba. Lo que estamos llevando adelante en este lugar, lo estamos haciendo por fe. Hoy usted y yo anduvimos en fe. Nos movimos por la fe y el amor y la adoración que le tenemos a Cristo. Yo me gozo de comprender estas cosas. Y todas cuestiones que las sabemos. Y hace una aclaración, porque por fe andamos, no por vista. Y claramente hay una dualidad. Muchas veces caminan como de forma paralela. Lo natural y lo espiritual, porque de esa forma también nosotros nos movemos. Está lo espiritual, pero también está lo natural. Lo espiritual es que creemos en Dios. Y el movimiento que hicimos hasta este lugar es un movimiento espiritual. Pero estamos de forma física y de forma natural. Ninguno se quedó en sus casas, ni creyendo cómo era mejor adorar al Señor, sino que como andamos por fe, entendimos que teníamos que reunirnos en este lugar, sabiendo lo que ocurre cuando nos reunimos. ¿Y por qué doy una aclaración que aparentemente es obvia? Porque quiero reivindicarla, mis amados. Porque que nosotros estemos en este lugar realmente es glorioso. Pero es glorioso por Él. Porque ha traído una convicción de que hay una verdad y hay plenitud cuando nosotros estamos juntos. Cuando estamos predicando al Señor y no nos estamos predicando a nosotros mismos. Cuando nosotros entendemos que si algo somos o si algo tenemos, es porque Él nos lo concedió. Y entonces que Él nos haya regalado esa fe, que Él nos haya posicionado en fe, que Él abra una puerta por medio de la fe, que sea un escudo para nosotros la fe. Realmente hace mención a que andamos por esa fe. Lo que yo vengo a proclamar en el nombre de Jesús es que podamos permanecer firmes en esa fe, mis amados. Que no seamos doblegados, que no nos abrace la incertidumbre, que podamos tener la potencialidad, la fuerza de poder pelear la buena batalla de la fe, aun cuando hay pensamientos que no son los que convienen, porque por sobre esos pensamientos está Cristo, y hacia ese lugar nosotros tenemos que ir, subir a sus caminos, subir a las alturas, subir a sus pensamientos, porque sus caminos son más altos y sus pensamientos son mejores. Y que este tramo final, en el nombre de Jesús, los podamos transitar andando por fe. Que la vista la pongamos en el lugar correcto, en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y que eso nos dará la posibilidad de transitar los demás caminos de forma conveniente. Pero vengo anunciando que la Iglesia de Cristo, que la congregación de los santos, nosotros nos disponemos, Señor, es nuestro anhelo. Y te rogamos, Espíritu Santo, que nos des siempre la certeza, la convicción de andar por fe. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sí, dale un aplauso. Aunque un ejército acampe contra mí, eso, aunque haya guerra hoy alrededor de mí,
No temeré a ningún hombre que haga sitio contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, la salvación está en ti. Como dice, que tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, que levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, que levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, la salvación está en ti. Tú eres mi escudo, mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, mi fortaleza. Oh sí, Señor, que levanta mi cabeza. Oh, levántate y sálvame. Como dice iglesia.